Hola aspirante PMP, como probablemente ya sepas, se aproxima la fecha en la que va a entrar en vigencia el nuevo esquema de contenido en julio de 2026 para el examen PMP. Por lo cual muchos estudiantes se están preguntando, ¿es posible preparar el PMP en 3 meses? La respuesta corta es sí. En este video te muestro cómo. Y si te quedas hasta el final, te voy a dar absoluta claridad de a dónde se estancan la mayoría de los estudiantes. Porque casi siempre se repite el mismo patrón. Se sobreestima la importancia de la teoría y se subestima la importancia de practicar. Y si no tenés claridad en los objetivos que querés lograr en cada instancia de tu preparación, se vuelve muchísimo más desafiante. Si sos nuevo en el canal, considera suscribirte, así te puedo mantener con buena visibilidad de todas las novedades alrededor de las certificaciones CAPM o PMP por parte del Project Management Institute. En el video de hoy vamos a revisar cómo los 3 meses se mapean con las 3 instancias claves de la preparación de tu examen PMP. Vamos a revisar también las consideraciones personales que tenés que tener en cuenta para poder aprovechar las reglas del juego en tu favor. Y te voy a dejar con un plan para que puedas customizar a tu realidad personal. ¡Avancemos! Lo importante que obviamente tenés que tener en cuenta es que cuanto más comprimas tu estudio, más vulnerable te volvés a imprevistos que puedan surgir en tu vida personal. Y si estás pensando en comprimir el tiempo que vas a dedicar a la preparación del examen, ten mucho cuidado con los descansos. Acordate que los atletas de elite también se toman descansos, no practican todos los días absolutamente a su máxima capacidad. El descanso es parte del entrenamiento. Sin tener que asignarle mucho esfuerzo, estás asentando conocimiento y preparando tu capacidad cognitiva para volver a entrenar. Y todos tenemos un límite de capacidad cognitiva. Si estás estudiando por más de 3 horas en el mismo día y no estás reteniendo nada, no estás estudiando, estás desperdiciando tu tiempo. Así es que es muy importante que seas realista, honesto con tu situación y cuando prepares tu plan de estudio, seas honesto y no planifiques algo que no va a permitirte consolidar los conocimientos de manera clara y eficiente y efectiva. Ahora que hice varias entrevistas para identificar los insights que les sirvieron a los estudiantes que pudieron de verdad aprovechar el curso, me di cuenta que todos los estudiantes que pasan el PMP tienen claridad absoluta de las 3 etapas que hay que pasar para terminar la preparación. La primera etapa es la de la teoría. Se explica a sí misma. Tenés que entender exactamente cómo el esquema de contenido va a imponer el contenido examinable. Después el PMBOK y toda la otra bibliografía van a proveerte visibilidad de lo que tenés que saber, la mentalidad adecuada para el examen, cómo PMI quiere que piensas para responder esas preguntas, etc. La segunda parte es lo que yo llamo la práctica desafiante. Como un director de proyectos con más de 3 años de experiencia, probablemente estés muy familiarizado ya con la teoría. Por lo cual, como la mayoría de los estudiantes, vas a estar haciendo el curso pensando, oh, esto me lo sé todo, facilísimo, pasamos, hasta que empezás a practicar. Y ahí de pronto haces muchos más errores de los que pensabas que ibas a hacer. Y acá es donde muchos estudiantes se estancan. Porque se asustan, tienen esa primera experiencia con el examen, les va mucho peor de lo que pensaban y dicen, oh no, no estoy listo, necesito otro curso, necesito hacer esto, y empiezan a procrastinar y después nunca terminan de avanzar con esta primera parte de práctica que es inmensamente desafiante. Y la capacidad de aprovechar el conocimiento teórico para después implementarlo en las preguntas de una perspectiva bastante más práctica es realmente desafiante. No se compara realmente con un examen del secundario en lo absoluto y probablemente tampoco se compara con la dificultad de un examen de universidad o de másters. No es fácil llegar al punto en que podés leer una pregunta bastante larga, encontrar esa palabrita clave que te va a dar la posibilidad de asociar esa palabra con el contenido teórico para después seleccionar entre respuestas que muchas veces más de una respuesta va a sonar como que tiene mucho sentido. Y también tenés un límite de tiempo, por lo cual no es una caminata en el parque, es difícil. Tenés que ser intencional. La clave para no caer en este periodo de confusión, en esta segunda etapa de práctica difícil, es que tenés que entender tu objetivo. Y tu objetivo es encontrar claridad en los huecos de tu conocimiento. Querés ser muy intencional cuando practicas en esta instancia. Querés responder preguntas, después querés identificar en los temas que hiciste la mayoría de tus errores y volver a profundizar con la teoría. Después, volver a practicar.
Y después volver a ver cómo respondiste, encontrar los huecos y revisar la teoría. Esta parte de la práctica desafiante es la más difícil. Tenés que ser muy intencional en practicar y tener la humildad de saber que va a haber algunos huecos en tu comprensión. No te frustres, no te enojes, no compartas pensamientos negativos para con el mundo. Revisa, rellená esos huecos de conocimiento que te quedaron y seguí practicando, y seguí practicando. Y vas a ver que después de 2-3 semanas vas a empezar a llegar a los resultados que querés llegar. Pero tenés que ser consistente y no tenés que perder la cabeza. Y la tercera etapa es la resiliencia. Antes de comenzar a preparar tu resiliencia, querés asegurarte de que al menos para 3 exámenes que incluyan preguntas sobre todos los temas, pasaste 3 consecutivos con más de 80% de las respuestas correctas. Cuando estás en esta instancia, llega el punto en que querés practicar tu resistencia de una manera intencional. Y probablemente hayas escuchado, el PMP es como una maratón. Y está buena la comparación. Pero si querés ser exacto sobre el punto, no es precisamente cómo funciona. A ver, yo no soy un experto en maratones, en lo absoluto odio correr, hice algunos triatlones, pero la parte de correr la hice con desprecio. A mí me gusta nadar y a mí me gusta andar en bici. Pero en fin, aunque no sea un experto en maratones, sé que la gente se prepara para correr 30 kilómetros, esa es la práctica, y después esperás que tu corazoncito va a ser lo suficientemente resiliente para completar la maratón completa cuando sea el día especial. Esa estrategia te llevaría directo al fracaso. ¿Por qué? Porque el último round de 60 preguntas es el más difícil de todos, porque tu capacidad cognitiva ya no está tan fuerte como en el primer bloque de 60 preguntas que respondiste. Por lo cual, en esta tercera etapa de preparación, querés asegurarte de que tenés capacidad cognitiva más que suficiente para aguantar cada round de 60 preguntas y que tenés un nivel de resistencia adecuado desde la perspectiva de capacidad cognitiva que te va a permitir tener una capacidad cognitiva relativamente sostenible para los 3 rounds. Es un examen largo, probablemente vas a notar un deterioro en tu capacidad cognitiva en el tercer round, pero tiene que ser lo suficientemente bueno para que puedas performar a un alto estándar. Es un examen desafiante, tenés que estar preparado. Hablemos ahora de las consideraciones que tenés que tener en cuenta para establecer tu plan. La primera y la más importante es ser honesto con vos mismo con la cantidad de tiempo que vas a poder asignarle a tu preparación al examen. Con todos los estudiantes que hablé y lograron pasar el examen, todos tenían el tiempo agendado en su calendario. Si no lo tenés en el calendario, se va a depriorizar y después vas a querer hacerlo todo junto, te vas a frustrar y no lo vas a hacer. Lo que querés hacer es ser intencional y honesto. Establecé con vos mismo un acuerdo que te va a llevar a tener buena visibilidad de cuánto tiempo podés asignarle y cuándo a cada bloque de estudio, ponelos en el calendario y asegúrate de cumplir con ellos. Segundo punto que quiero mencionar, tené cuidado con la compresión. Sé honesto con el nivel de descanso que necesitas. Es mejor tener que hacer cambios en tu plan que desperdiciar tu tiempo. Ten en cuenta tu experiencia profesional. Esta es un arma de doble filo, porque es muy importante encarar el examen con humildad, siendo perceptivo a lo que PMI quiere que vos respondas para cada pregunta. Pero obviamente va a haber muchísimas sinergias con tu experiencia profesional y tu capacidad de entender muy rápidamente todo el contenido teórico. Si sos un Scrum Master, probablemente le vas a tener que dedicar menos tiempo a la parte ágil que un director de proyectos que trabaja en construcción. Sé intencional en dónde pones el foco. Eso te va a ayudar a tener un estudio más eficiente por la parte teórica. Y el último tema que quiero que te lleves alrededor de las consideraciones es la decisión de la fecha del examen. Mi recomendación, si querés tener tu presupuesto bajo control para rendir el PMP, es que reserves tu fecha del examen ni bien hayas terminado la teoría para rendir el examen 1 mes y 3 semanas después. Eso te va a permitir dedicarle 3 semanas a la práctica desafiante y tener la oportunidad de cambiar la fecha del examen sin costo si después de las 3 semanas determinás que necesitas un poco más de tiempo. Revisalo en tu geografía específica, pero en casi todos los casos, PMI y Parsons BUE te permiten cambiar la fecha del examen sin costo si lo haces 31 días antes de la fecha del examen. Si tenés un poco de presupuesto adicional, PMI te permite cambiar la fecha del examen por $70 hasta 2 días hábiles antes de la fecha del examen.
Con todo esto dicho, creo que estás en buena posición ahora para editar el plan de estudio que te voy a compartir en uno de los links que vas a ver en la descripción de este video. Obviamente no es una receta rígida, usala en tu favor, customizala como lo consideres necesario, lo importante es que el plan se adapte a tu realidad. Pero en términos generales creo que vas a pasar por esas 3 etapas quieras o no. La teoría, la práctica desafiante y la resiliencia. De verdad, te recomiendo que seas intencional en cómo encarás tu estudio. Es muchísimo contenido, es un examen difícil, querés ser estratégico en cómo preparás tu estudio, querés tener acuerdos con tu comunidad para asegurarte de que vas a poder cumplir con el acuerdo que hiciste vos mismo cuando creaste este plan y querés ser consistente, querés lograrlo, querés esa certificación PMP que te va a ayudar a ganar 20% más en promedio. Queda poco tiempo si querés lograrlo con el esquema de contenido actual, así es que es momento de concentrarte y meterle todo para obtener esa certificación. Espero que el video de hoy te haya ayudado. Muchísimas gracias por estar acá. Decime en los comentarios si crees que esta es la manera adecuada de comenzar un plan de estudio. Si tenés una opinión distinta, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por estar acá. Saludos y éxitos.